siempre podamos escuchar la enseñanza, la palabra del Señor, para que nosotros podamos ver dónde tenemos los pies puestos. Esto es muy importante y más que todo hoy en estos tiempos en los que estamos viviendo. Nos enseña también la palabra del Señor que no hubo más que sino solamente los discípulos. Nos dimos cuenta en los evangelios de los 12, después nos dimos cuenta después del otro número que tuvo el Señor con él, que lo siguieron, que la Biblia nos enseña. Y también nos damos cuenta que también en Hechos surgió también un gran número de discípulos que estuvieron con los apóstoles. Estos fueron los que estuvieron, hermanos, en las enseñanzas de los apóstoles en aquel entonces. Ellos eran los que caminaban con ellos bajo las instrucciones apostólicas. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esa era apostólica, cuando el Señor, ¿verdad?, se manifestó a través de ellos en una manera muy grandiosa. Bendito sea el Señor. Y ahora pues vamos a ver el engaño. Esto es algo que también es algo muy interesante también porque puede surgir esto, ya que hay enseñanzas, a nosotros nos queda escudriñar las Escrituras. Esto es algo que hoy en estos tiempos no estamos enfocándonos mucho en ello por muchísimas razones y tenemos que tener muchísimo cuidado, mucha precaución. El engaño está en todo lugar y aún hasta en la iglesia. El apóstol Pablo, ¿verdad?, nos va a enseñar hoy que también va y iba a acontecer y ha acontecido y está aconteciendo hoy en este día el engaño en la iglesia. Por esto nos da temor, ¿verdad? Y lo único que podemos hacer es correr a las Escrituras y congregarnos. Por eso la Biblia nos enseña a no olvidar de congregarnos, porque esto puede acontecer. Viendo ahora vamos a darnos cuenta que hay muchísimas denominaciones, muchísimos grupos, ¿verdad?, que están bajo ese título cristiano, bajo esa paraguas. Entonces hay un peligro muy grande porque hay algunos que no están hablando la verdad. Y tenemos que tener mucho cuidado, mucha precaución. Y yo quiero traer esto otra vez, yo sé que ustedes lo saben, nomás queremos refrescar nuestras mentes otra vez y no olvidar que hay engaño. Y que mañana quizás vamos a conocer a alguien que nos vaya a querer inculcar un engaño y que no es verdadero. Hay muchas cosas que no sabemos, que tenemos que estudiarlas bien. A mí me queda ese trabajo y me queda el trabajo también de traerlo a ustedes para que ustedes tengan cuidado. El día de mañana ustedes ya saben y están preparados para aceptarlo o rechazarlo. Las semanas pasadas hemos estado analizando la enseñanza que es importante en la adoración. La enseñanza es muy importante, es parte de la adoración, porque ahí es donde podemos nosotros entrar a un conocimiento completo, quién es Dios y cómo debemos de nosotros acercarnos a Él. El discípulo que es o que surgió en ser también adorador de Cristo. Esto también es lo que surgió después de la enseñanza. Los discípulos, los alumnos, los que estaban escuchando, estos iban a ser después los adoradores, como usted y como yo, que somos adoradores. Queremos saber cómo adorar a Cristo. Queremos estar conscientes cuando estamos congregados en una iglesia, cómo se debe de adorar al Señor y conocerlo más íntimamente en eso. Y su palabra que se enseña, esto es algo muy importante, cómo adorarlo, su palabra, y cómo estar también conscientes del engaño de hoy que ha infiltrado a las congregaciones. El engaño ha infiltrado y ha entrado en todas las congregaciones. Sería yo un mentiroso decir que no ha entrado aquí también. El engaño entra y no debemos de, hermanos, debemos estar atentos y debemos estar con mucho cuidado. La semana pasada vimos las advertencias de nuestro Señor Jesucristo y de uno de sus apóstoles, Pablo, que advirtió a la iglesia en su despedida a ellos, que estuvo consciente que estaban en el mundo, aunque no eran del mundo, estaban rodeados de lobos. La iglesia estuvo y está hoy también. La iglesia está en el mundo como estuvo antes también. Nada ha cambiado hoy. Por eso tenemos que estar alertas de estos, porque están alrededor y pueden estar entre nosotros, como dijo Jesús y su apóstol.
Algo muy interesante, quiero usar este ejemplo para que podamos nosotros entonizarnos en este tema que vamos a estar tocando hoy. Empresas grandes, cuando salen los encargados de los departamentos, como nosotros sabemos, cuando nosotros hemos trabajado en empresas grandes, ellos dejan los departamentos, hermanos, los dejan ellos esos departamentos, ¿verdad? Encargados con los que ellos saben que conocen bien ese departamento. Nos damos cuenta nosotros por la razón de que ellos saben el departamento, conocen todo lo que está ahí aconteciendo. Los encargados de ese departamento, cuando salen a sus juntas, dejan esos lugares, ¿verdad?, a alguien que ellos pueden confiar que va a hacer el trabajo bien. Estamos hablando de que cuando ellos dejan esos departamentos para salir a sus juntas, les demuestran ellos el propósito, el plan y también las precauciones que deben de tener para poder tomar lugar, ¿verdad?, el lugar que les han dejado, para que todo salga bien. Esto es algo que ha pasado aquí en la iglesia hoy. Cuando vemos aquí, vamos a ver aquí en Hechos, que Pablo va a dejar esto a los ancianos en ese tiempo que eran los pastores. Él va a dejar estos cargos a ellos, les va a dejar el propósito, el plan y también les va a demostrar a ellos las precauciones que ellos deben de tomar como iglesia para que así cuando vengan estos lobos rapaces que vayan a surgir entre ellos, ellos puedan detectar estas cosas y tener cuidado. Pablo estuvo atento a esto y quiso también que la iglesia lo supiera. Como hoy lo vemos así en las empresas grandes que a veces dejan a personas encargadas y que les dejan el propósito, el plan y las precauciones, así es también hoy también en la iglesia. Hoy en este tiempo la empresa es el evangelio, hermanos. La empresa es el evangelio y los encargados somos la iglesia, los discípulos. Y los engañadores pues son instrumentos que el enemigo usa para destruir la obra del Señor, para distorsionarla. Vamos a ir ahora en esta mañana a Hechos, al libro de Hechos, a este libro histórico. Y vamos a ir al capítulo 20, es un libro histórico de la iglesia. Cuando nosotros queremos conocer lo que estaba aconteciendo al principio, podemos venir aquí a este libro de Hechos. Se nos ha dicho, bendito sea el Señor, que es un libro que nos ilustra, da la ilustración que fue la iglesia. No es un libro doctrinal para que nosotros digamos que tenemos que seguir la doctrina de ello. Hay doctrina en ello, pero más que todo vemos el ejemplo que la iglesia nos deja. Y si nos podemos poner en pie en reverencia a la palabra del Señor hoy, en este día precioso. Y vamos a leer en el capítulo 20, versículo 28 hasta el 34. Así lee la palabra del Señor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido, ni nada he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Los encomendó a sus deberes, los amonestó de las diversidades de doctrinas y después al final los encomienda a la palabra y a su autor. A la palabra y a su autor. Esta es la despedida de Pablo aquí en Mileto a los ancianos de Éfeso. Y nos damos nosotros cuenta cuando nosotros estudiamos este versículo, este capítulo y estos versículos, que es una despedida. Se está despidiendo Pablo
con los hermanos y los está encomendando al Señor. Les está también al mismo tiempo antes advirtiendo del peligro que hay afuera. Aquí nos damos cuenta que en el versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Nos damos cuenta que aquí deja Él esto para ellos, los encomienda, les deja sus deberes, les dice a ellos, este es el trabajo que se va a desarrollar. Hay muchas cosas que quizás Lucas no escribió en este libro de Hechos para demostrarnos a nosotros todo en todo detalle, porque hubiera sido muchísimo. Pero nos damos cuenta que aquí nos da una idea a nosotros para que podamos ver que Pablo estaba preparando a estos ancianos que eran pastores. En la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que así se les llamaron a los que estaban encargados y ellos tenían una grande responsabilidad. Vamos a darnos cuenta que la Biblia nos enseña que ellos iban a quedarse a cuidar la grey del Señor. Pablo les dice a ellos, ¿verdad?, que esta grey fue comprada con la sangre de Cristo Jesús. Así ellos pudieran tomar este trabajo más en serio. Y la responsabilidad iba a ser grande para que ellos se cuidaran ellos mismos, como también ellos iban a tener que cuidar la grey con la palabra de Dios. Estuvimos hablando de esto el miércoles, ¿verdad? Estuvimos dándonos una vueltecita a esto, al engaño, y estuvimos aquí en este capítulo. Y nos damos cuenta que la responsabilidad de un pastor que apacienta las ovejas del Señor, que cuida las ovejas, le queda una responsabilidad a él de cuidarse él mismo y también al mismo tiempo cuidar el rebaño del Señor. Esto cuando nosotros lo vemos en general, estos ancianos, estos pastores no iban a ser pastores del mundo, ellos iban a ser solamente pastores de la iglesia de Cristo. No tenemos que confundir esto, hay diferentes clases de pastores, hay dos clases de los que me puedo acordar ahorita yo. Hay algunos pastores que no tienen ningún trasfondo teológico y solamente sirven ellos al Señor siendo pastores, cuidan el rebaño, no tienen ellos ninguna enseñanza que darle al pueblo, pero sí cuidan el rebaño del Señor, lo cuidan con la palabra, con la Biblia. Algunos más que otros, algunos mejor que otros. Pero también hay otros pastores, los pastores que están inclinados a la teología y que también cuidan también al rebaño. Aquí en este caso, cuando uno tiene un trasfondo teológico, uno puede, hermanos, también al mismo tiempo entrar en la enseñanza y profundizarse un poquito más en lo inmenso que nos enseña la palabra del Señor. El versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño. Esta es lo que vemos aquí, el deber del anciano, del pastor. Mi deber como pastor es cuidarme de mí mismo, cuidarme de todo lo que pueda afectarme y también al mismo tiempo cuidarlos a ustedes. Ahora vamos a ver que ahora el cuidado es la palabra del Señor. Ahora nosotros vamos a ver, hermanos, que la vara que el pastor usaba antes para las ovejas, ahora es la palabra del Señor. Eso es lo que usaban antes los pastores con las ovejas. Ellos corrigían a las ovejas con la vara, con el cayado. Ahora el cayado del pastor es la palabra del Señor. O sea, este es el cayado del buen pastor, que es Jesucristo. Nosotros, como dije la vez pasada, y así me considero, nosotros somos solamente como perros que estamos con el buen pastor, cuidando a las ovejas, cuidando de que no se descarríen, que no se alejen del redil, cuidándolos, llamándolos, animándolos, orando por ellos, ¿verdad? Para que así ellos puedan seguir adelante en el redil. Pero sabemos bien nosotros que el buen pastor es Jesucristo. Amén. Esta es, hermanos, algo que Él los encomendó a ellos por lo que iba a venir después. Nos damos cuenta que los advierte de dónde van a surgir los daños. Esto nos enseña aquí en el versículo 29, donde dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Estamos hablando de algo, el significado de un lobo es demostrar que no tiene misericordia de las ovejas. La semana pasada estuvimos hablando de algunos casos que hemos pasado aquí en la iglesia y podemos ver que no hay misericordia, hermanos, no importa cuánto uno tenga, ellos están sobre la vida de esa oveja, están sobre la lana de esa oveja, son lobos rapaces y voy a decirlo así, hay muchos lobos rapaces.
Por eso tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia nos enseña muy claro los deberes de un pastor y las características que él debe de llevar en la iglesia como también en su familia. Y nos damos cuenta que esto puede surgir y ha surgido. Vivimos nosotros, hermanos, en una nación que es llevada por la prosperidad, ¿verdad? Esta nación, todos hemos venido, somos extranjeros y venimos a esta nación ¿para qué? Para prosperar, para tener una casa, tener carro, tener dinero en el banco, tener todo lo que necesitamos, todos los bienestares, todos los lujos, si podemos llegar a eso. Y esto ha invadido aún hasta los ancianos y los ha convertido a veces en lobos rapaces, porque en esta nación, en general, esto es la meta de progresar, de tener riquezas, de tener progreso, ¿verdad? Esa es la meta. Y parece que esto ha infiltrado aún también a la iglesia. Si la iglesia, hermano, hiciera lo contrario, nadie iba a querer venir a la iglesia, porque iban a decir, pues el Dios que tú sirves no te prospera, no te sana. Y casi normalmente el hombre anda buscando, el que está ambicionando tener un Dios, el que ambiciona tener un Dios muy poderoso, un Dios que sana, un Dios que prospera. Y por eso hoy en estos días vemos que este evangelio también de la prosperidad, que también es un falso evangelio, se está anunciando hoy y está progresando y hay un grande crecimiento porque toda la gente está sobre las prosperidades. Cuando se hablan de las promesas que la Biblia nos enseña, dejamos la grande promesa que es Jesucristo. Cuando nosotros empezamos a seguir las promesas de la Biblia y empezamos a buscar cómo sernos ricos, cómo vivir una vida saludable, téngalo por seguro que muchas de las veces vamos a ignorar la grande promesa que la Biblia nos enseña desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis, que es Jesucristo. La Biblia está centrada en Cristo y lo sabemos todo que la Biblia es cristocéntrica. De todos los evangelios que se escribieron, todos los manuscritos, estos fueron los que la iglesia escogió para poder llamar este libro, esta Biblia, cristocéntrica. Es la Biblia que está centrada solamente en Cristo. No hay confusión en ella y no debemos de confundirnos en ella. Pablo le dijo a Timoteo, aprende a saber dividir bien la palabra del Señor. Esta es la tarea que nos queda a nosotros hoy, de saber dividir la palabra del Señor. De saber que la Biblia es una historia y es una historia verdadera de Jesucristo. Y nos enseña desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis. No es un libro para hallar promesas para mi bien. No es un libro para hallar promesas solamente para que yo progrese, sino es un libro hecho con el propósito de que nosotros podamos llegar al conocimiento de Cristo Jesús. Pero hoy en estos días esto está muy lejos ya. Está muy lejos porque quizás pueda sonar extraño para nosotros hoy en esta mañana de decir, ¿cómo puede ser eso? Así tan extraño está hoy en estos tiempos, así de tan lejos nos hemos alejado. Aquí nos enseña el versículo 29 que entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Allá en aquel entonces fueron los docetistas, el docetismo, los gnósticos, los judaizantes con Pablo, con Juan. Estos fueron los que entraron a las iglesias a perturbarlas, a querer entrar con otras doctrinas que ellos enseñaban y perturbaban a la iglesia. La iglesia quedaba perturbada, pero Pablo les escribía cartas para regresarlos para atrás al redil. Nos podemos dar cuenta que también hubo sectas también con Cristo, también igualmente los fariseos, los saduceos y los escribas. Cada uno tenía su manera de pensar y su doctrina. Y Jesús fue el enemigo de ellos, Jesús fue el enemigo de los fariseos, Jesús fue el enemigo de los saduceos y de los escribas, de esas sectas que estaban en aquel entonces. Y Jesús, cuando nosotros nos vamos a dar cuenta en los evangelios, nos fijamos bien que hubo debates a veces en algunos temas que se trataban en ese tiempo, y era contra los fariseos y contra los saduceos y contra los escribas. Cuando usted vaya a leer los evangelios, esto es lo que usted se va a dar cuenta. Con el apóstol Pablo y con el apóstol Juan fueron los gnósticos, los judaizantes. Ahora en este tiempo, después de la iglesia apostólica, después de que nos damos cuenta de esta era de la iglesia apostólica,
en la era apostólica. No estoy hablando de la denominación apostólica, yo estoy hablando, hermanos, de la era apostólica, cuando los apóstoles estaban. Surgió, ¿verdad? Como les dije la semana pasada, cuando el Señor formó la iglesia, pero después se deformó la iglesia y después vemos los reformadores que vinieron a reformar la iglesia. Y ahora estamos en una era ¿de qué? De transformación, donde la iglesia está buscando ser transformada. Estamos hablando ahora de las congregaciones que hoy se encuentran, que son grandísimas. Estas iglesias que hoy en estos tiempos estamos dándonos cuenta que se han alejado de la palabra del Señor como se debe. Son grandísimas, pero se han alejado de la palabra del Señor. No están conscientes en las escrituras, van por la música, van por el estilo, van por la cultura, van por esas razones y son llevadas a eso. Y la escritura se predica quizás 10 minutos, se utiliza quizás un versículo y la gente queda cómoda. Los temas no se tratan de la cruz, no se tratan de la sangre de Cristo Jesús, no se trata de los temas que el Señor hizo en la cruz por nosotros, no se trata del pecado, no se trata de la resurrección, no se trata del infierno. Y estos temas quedan afuera por la razón de no ofender a nadie y que todos puedan seguir asistiendo a estos lugares y a estas reuniones. Pero esa es la era en la que estamos hoy en este tiempo, en el tiempo de la transformación. La iglesia está todavía buscando ser transformada. Pero en el tiempo que la iglesia fue deformada, después de los apóstoles y después de que los padres habían ellos, ¿verdad?, testificado que ya los apóstoles ya no estaban con nosotros, nos dejaron ellos sus escritos de la confianza que ellos tenían, ¿verdad?, de las enseñanzas de algunos de los apóstoles, como por ejemplo Juan, ¿verdad?, uno de los apóstoles que tuvo muchos discípulos que después también fueron padres. Pero nos damos cuenta que después, hermanos, nos fijamos bien nosotros que en la historia surgieron lobos rapaces en ese tiempo de la deformación. Hubo uno que se llamaba el marcianismo. Y ahora esto suena un poco raro, ¿verdad? Porque podemos decir que quizás fue un marciano, pero así era su nombre, Marciano. Y este hombre, ¿verdad? Él tenía la doctrina, fue un teólogo también igual de la iglesia cuando se empezó a deformar. Y él empezó a enseñar a la iglesia que el Dios del Antiguo Testamento era diferente, distinto al Dios del Nuevo Testamento. Estamos viendo nosotros cuando abrimos la Biblia vamos a ver a un Dios que está irado con el pecado. Pero después nos damos cuenta nosotros que vemos a Jesús, que es amor. Y nos damos cuenta de la compasión que le demuestra. Y esto puede causar confusión si no lo vemos esto bien. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, Juan el apóstol nos ayuda a la iglesia porque este Evangelio fue escrito para la iglesia, para que la iglesia tuviera fe en el Señor. Él nos enseña en el primer versículo que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y cuando hablamos del verbo estamos hablando de Cristo. Y cuando estamos hablando de Cristo estamos hablando de Jesús. Entonces no pudo haber distinción entre los dos. Tuvieron que los dos ser uno. Yo les dije a ustedes la vez pasada que aunque Jesús no ataca la cultura hoy en este tiempo, como por ejemplo en esto, ¿verdad?, del homosexualismo y el lesbianismo, que también no se trata en la iglesia también y nadie sabe si está bien o está mal eso. En algunos casos justifican esa clase de estilo de vida y dicen que Jesús no habló en contra de ello, pero tenemos que ver Juan y también ver que en el principio estaba el verbo con el Padre. Y todo lo que el Padre dijo, el Hijo estuvo en acuerdo con ello. Nos damos cuenta nosotros que en el Antiguo Testamento se refleja al Padre, pero también en el Nuevo nos damos cuenta que el Padre revela al Hijo. Y nosotros tenemos que ver que los dos eran uno. Y después el Hijo revela al Espíritu Santo que iba a venir después y cuando vino también en el día del Pentecostés. Este marcianismo surgió en el siglo II. También había otro grupo también, que esto es muy interesante, montanismo. Este Montano también nos damos cuenta también que fue también acusado como un hereje. Este era llevado también por el espiritualismo, algo como podemos ver una visión una vista de lo que iba a venir hoy y lo que vemos hoy en este tiempo. La iglesia lo rechazó a él por esa razón.
eran llevados ellos, ¿verdad?, por las emociones, eran llevados ellos por lo espiritual, estaban ellos dejando la lectura y estaban ellos dejándose llevar más bien por un estado estático, espiritual, donde ellos se movían en esa forma, y la iglesia lo rechazó eso, la iglesia rechazó eso, no lo aceptó. Y antes de ello nosotros nos damos cuenta que también vemos el arianismo. El arianismo también, aquí es donde surgen los testigos de Jehová. Y rápidamente nomás quiero darles un vistazo a esto para que lo podamos ver. Ariano no creía él, ¿verdad?, que Jesús estaba o que Cristo estaba con Dios. Él creyó que él era una creación, esa era su teología de él. Él no creía en la Trinidad porque él no creía en eso, y él tuvo sus feligreses también. Ellos se apartaron, ¿verdad?, de la iglesia cuando la iglesia por Constantino, cuando Constantino les dio a ellos el lugar a la iglesia, salieron todos de las catacumbas. Nos damos cuenta que Constantino, ¿verdad?, ellos empezaron a arreglar su doctrina, y allí estaba Arineo. Arineo allí estuvo entre ellos, pero él quiso hablar en contra, y la iglesia no estuvo en acuerdo con la doctrina que él estaba tratando de agregar. Y por eso nos damos cuenta nosotros, y estos eran unos de los, ¿verdad?, herejes o lobos rapaces que había en ese tiempo que la iglesia no aceptó. Ahora en la actualidad, ¿a dónde vamos a ir nosotros para ver qué es y lo que no es? Tenemos que ver de dónde nosotros venimos primero y lo que nosotros enseñamos. Nosotros tenemos que ver que nosotros surgimos de la iglesia católica, ¿verdad? Porque la iglesia católica en la era que yo les digo a ustedes que se deformó la doctrina y que entraron ellos en las tradiciones, y que mejor ellos buscaron las tradiciones que la Biblia. Nos damos cuenta nosotros aquí, ¿verdad?, que después surgieron algunos que estaban ellos estudiando y preparándose en la iglesia para ser ellos después y tomar el lugar de obispos. Pero ellos empezaron a fijar que la palabra del Señor apuntaba hacia Cristo, cuando la iglesia católica señalaba otros caminos y que se había desviado por todas las tradiciones. Entonces estos hombres se levantaron. Juan Hus fue uno de ellos antes de Martín Lutero, que se dio cuenta de esto y lo mataron. La iglesia tradicional lo mató. Lo mató porque no creyeron, lo llamaron un hereje, lo mataron. Lo mataron. Y después surgieron otros. Y esto es de donde nosotros empezamos a surgir. La iglesia cristiana evangélica surge del protestante, de los protestantes que estaban protestando de que la palabra de Dios debe de ser leída, debe de ser escudriñada. Nosotros de ahí venimos. De ahí nosotros venimos, y ellos nos dejaron a nosotros muchos escritos que hoy en día es triste de ver que no los vemos hoy. Están ricos en información y doctrina, están riquísimos. Estos hombres, como les estaba hablando yo la vez pasada, fueron hombres dados al estudio, dados a la palabra de Dios. Estaba escuchando ayer un predicador, R.W. Godfrey, que también estaba hablando, y esto es cierto porque lo leí yo también en una de las lecturas, que la iglesia protestante se preocupó para que todos pudieran saber leer. En ese tiempo se necesitaba leer para poder leer la palabra de Dios, y el protestantismo empezó a hacer esto para que todos pudieran entender la lectura. Un escritor escribió que fue un avivamiento de lectura. En ese tiempo fue un avivamiento de lectura porque muchos empezaron a saber leer, a escribir, y empezaron, hermanos, a estudiar la palabra del Señor. Y hubo muchísimos escritores en ese tiempo, después de los protestantes, como Lutero. Y nos damos cuenta nosotros que de ahí es donde nosotros estamos viniendo con esto del uso de la palabra del Señor, con el uso de las doctrinas, vienen de esto, del protestantismo, de esto viene ello. Luego después nos damos cuenta que estas son las iglesias que surgen de allí, pero como dijo Pablo, iban a venir lobos rapaces, iban a venir lobos rapaces. Y cada uno estaba conectado con la lectura de Lutero. Calvino estuvo conectado con las lecturas de Lutero, aunque no estuvo con Lutero, Martín Lutero, pero él estuvo conectado con las enseñanzas de él y las leyó, las estudió.
Juan Calvino nos escribió muchas lecturas preciosas, un hombre que Dios lo usó para dejarnos algo muy precioso a nosotros para poder estudiar hoy. Pero empezó a distorsionarse esto se empezó a distorsionar al tiempo. De ahí salió en la iglesia de la Reforma, vemos a nosotros a los presbiterianos, que son los más antiguos, y lo podemos decir así, los luteranos. Vemos nosotros que estos fueron los que hoy en día todavía existen, aunque los luteranos todavía tienen ídolos, quizás imágenes en sus santuarios. Los presbiterianos también, pero se basan en la lectura, en la palabra del Señor. Nos damos cuenta que antes de los bautistas estuvieron los anabautistas, que estuvieron en contra del bautismo de los niños. Nosotros sabemos bien esta historia, ¿verdad? Que aún así también la iglesia presbiteriana ha escogido todavía seguir con ello, pero los bautistas que surgieron de los anabautistas protestaron en contra del bautismo. Ellos decidieron mejor rechazar eso y bautizarse otra vez de nuevo, y aquí es donde nosotros también tomamos esta doctrina, donde nosotros somos bautizados en las aguas y no creemos, ¿verdad?, en bautizar al niño o a la niña cuando son pequeños, y eso es otra profundidad ahí que no tenemos tiempo de poder hablar. Luego después vienen los metodistas. Ustedes han oído de los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, y ya al final, ya casi a los 1800, vemos que viene el pentecostalismo. Los pentecosteses empiezan a surgir. A los bautistas como los presbiterianos vieron esto extraño. Lo vieron extraño ellos por las emociones que se llevaban a cabo, porque ellos se basaban en la doctrina protestante, y en ninguna de la lectura habla de esto que iba a venir después. Claro, podemos estar conscientes de que habían muchas cosas que ellos no habían alcanzado, pero ellos alcanzaron muchísima lectura de darnos suficiente para que nosotros pudiéramos hoy en día tenerlo para el resto de la iglesia. Pero ya al final vino esto, el pentecostalismo, ya al final vino esto, y estaba bien al principio. Bueno, los presbiterianos y los bautistas que estuvieron, ¿verdad?, con el cuidado de las enseñanzas de la Reforma, veían esto algo extraño, el movimiento, en el danzar, en el hablar en lenguas, en estos movimientos estáticos que se veían en ese entonces. Ellos lo veían satánico, como lo vieron también con montanismo. Con Montano también lo vieron satánico. Esos movimientos no los justificaron de que fueron obras del Espíritu Santo. Y esto es algo que nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Esto es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta con mucho cuidado. Cuando nosotros venimos de los protestantes ya nos habían dejado a nosotros la base que deberíamos de haber seguido. Pero ¿qué pasó? Nos empezamos a desviar. Cada quien empezó a tomar su lugar, cada quien empezó a tomar lo que él quería creer, y al final llegamos aquí con los pentecosteses. Las sectas de hoy que podemos hoy darnos cuenta, y esto lo digo yo con sinceridad, no lo digo yo para hacer a nadie que se sienta mal. Nos damos cuenta que hay los adventistas del séptimo día. Los adventistas se basan en la ley, ellos se basan en la ley, pero nosotros tenemos que entender bien que la ley ya fue cumplida por Cristo, y que la ley fue el ayo que nos encaminó hacia la gracia para demostrarle al hombre que no iba a poder cumplir la ley. Usted tiene que darse cuenta que Dios es perfecto, hermanos. Dios es santo. Y cuando Dios exige, si lo puedo decir así, que nosotros tenemos que cumplir con la ley, Él lo exige en la perfección que se debe de hacer. Y por eso nosotros nos hallamos faltos en querer cumplir la ley, porque no es conforme nosotros queremos, es conforme Dios lo quiere hacer. Y por mucho tiempo la ley, cuando estuvo, ¿verdad?, practicada por los israelitas, esto era para demostrarles a ellos que ellos no iban a poder hacerlo, y no lo pudieron hacer. Quebraron ellos la ley, fallaron a Dios en muchas áreas, hasta que vino el Redentor, hasta que vino Jesucristo. Pero los adventistas creen que cumpliendo en una cierta de las leyes, ellos justifican el hecho de que ellos siguen todavía la ley como Cristo lo hizo. Pero Cristo ya lo cumplió. Para nosotros Cristo fue el Cordero de la Pascua para el perdón de nuestros pecados.
Y también los protestantes lo vieron que Él fue también el que cumplió la ley para que nosotros no tuviéramos que cumplirla. Estamos hablando también de esta secta que es una secta de los santos de los últimos días, los mormones. Tenemos que tener mucho cuidado que ellos también, hermanos, tienen a otro diferente Jesús. Escúchenme bien, y ustedes tienen que tener mucho cuidado. Hoy en estos tiempos, ¿qué vamos a hacer en estos casos? Tenemos que tener mucho cuidado. Ellos tienen otro Jesús. El Jesús de ellos es hermano de Satanás. El Jesús de ellos es un diferente Jesús. Ellos, hermanos, como estaba yo platicando con uno de mis hermanos, ellos decidieron llegar a la conclusión que si estoy en acuerdo, que la iglesia se corrompió y que ellos no podían seguir las doctrinas de la iglesia. El mormón llegó a la conclusión, los santos de los últimos días llegaron ellos a la conclusión de que la iglesia estaba corrompida y que ellos no podían seguir los ejemplos de ellos y que ellos tenían que hacer ellos su propia doctrina. Y por eso vemos aquí nosotros que ellos tienen otro libro que acompaña la Biblia. Y cuando usted le dice, ¿usted de dónde sacó eso? Ellos van a decir, esta fue una revelación que Dios le dio a nuestro fundador. Y esto es tremendo, es triste, porque esto también se halla como una secta. Cuando usted se congrega con ellos le van a surgir a usted que lea ese libro de los mormones. A usted le van a hablar de las enseñanzas que ellos tienen, que son totalmente diferentes. Y hay un gran número de feligreses. Estamos hablando mundial. Estamos hablando también de la Iglesia de Cristo, de lo científico también, que nosotros nos damos cuenta que también muchos de los artistas también utilizan esto, que también es otra secta que nos podemos dar cuenta. La Iglesia de la Luz del Mundo también, que también se considera como una secta. Hay prácticas que ellos tienen que no son bíblicas. Hay prácticas que ellos tienen, ¿verdad? Que ellos utilizan, que no están en la Biblia, que ellos practican porque ellos creen eso. Y tenemos que tener mucho cuidado con estas sectas, porque estas sectas están hoy en día. Y estas sectas se salen, han pervertido la doctrina. Han pervertido la doctrina, la han sacado de su proporción, del lugar donde debe de estar, la han sacado de ahí. Han llegado a exagerar muchas de las doctrinas y tenemos que tener nosotros mucho cuidado. La Biblia nos deja a nosotros, por ejemplo, muchas enseñanzas donde nosotros debemos de entender la voluntad de Dios. Una de las cosas que nosotros debemos de entender es que debemos de darle gracias a Dios en las buenas y en las malas. No podemos nosotros estar demandándole a Dios que haga cosas que nosotros queremos que Él haga. Sáname, Señor, porque tú lo prometiste en la Biblia. Sáname, Señor, porque yo quiero ser sano. Dios tiene su plan, tiene su voluntad. Y dice Pablo en su palabra que todo redunda para lo mejor. Hay una enseñanza que podemos tomar nosotros en las dificultades, en la escasez, en las enfermedades. No es de que nosotros vamos a convertirnos fríos y decir, bueno, pues ya no voy a orar por usted o ya no voy a pedir para orar por el que está enfermo. No, podemos orar por ellos, pero Dios tiene un plan y no es el plan nuestro. Jesús fue el más grande ejemplo que nosotros muchas de las veces no queremos y despreciamos el plan. El plan fue cuando Jesús antes de ir a la cruz oró y le pidió al Padre, si es tu voluntad, si no, Señor, yo hago lo que tú quieras. Este fue el plan de Jesús. Él es nuestro Salvador y nos deja a nosotros ese plan. Nosotros vamos a hallar muchos en la iglesia que les van a decir, aún yo me acuerdo antes en tiempos atrás, cuando escuchaba a ciertos predicadores, no aquí, pero en la tele, que decían, nunca le pidas a Dios que se haga su voluntad. Siempre dile a Él lo que tú quieres. Siempre dile a Él lo que tú quieres, porque Dios, el que servimos, es la doctrina de la prosperidad. Esta es la doctrina de estos que andan proclamando esta clase de doctrina. Pero Pablo nos enseña que todo redunda para lo bueno, para los que Dios ama. Los que Dios ama, todo redunda para lo mejor. Tenemos una esperanza y un consuelo de que cuando estamos pasando por situaciones difíciles que no podemos nosotros comprender, podemos nosotros hallar el consuelo de la palabra de Dios por medio de las escrituras que los apóstoles nos dejaron, que claro, nosotros sabemos bien que el autor fue el Espíritu Santo y que nos deja, hermanos, la esperanza de que todo redunda para bien, lo bueno como lo malo.
A veces en estos casos las doctrinas de la prosperidad, todos tienen que ser ricos y el único que se hace rico ahí va a ser el que predica. Porque todos le dejan a él las grandes ofrendas, no para la iglesia, sino para él. Y por eso vemos a estos lobos que andan a veces, hermanos, quedamos impresionados con lo que ellos, cómo se visten, los lugares donde ellos viven, los carros que ellos tienen, porque son lobos rapaces. Lo triste es que la iglesia no se ha dado cuenta de esto. Lo triste es que la iglesia está ciega. Esto es lo triste. Lo triste es que esta es la verdad y la palabra del Señor nos amonesta qué es la verdad y qué es la mentira, pero el hombre está cegado. Y muchos, como hoy en este día, estas iglesias están llenísimas y estos lobos rapaces están trasquilando a todas las ovejas. Están trasquilándolas hoy en este día. Les están inculcando falsas doctrinas. ¿Qué podemos hacer en estos casos nosotros? Nosotros tenemos que regresar a lo que está en las Escrituras. Y nosotros tenemos que basarnos en lo que dice la palabra del Señor y estudiar esto con mucho cuidado y viéndolo y analizándolo. No podemos regresar al contexto donde estaba la iglesia escrita en algunas cosas. Hay algunas cosas que no son para hoy, pero hay algunas cosas que todavía sí se deben de practicar, como perseverando los unos con los otros en la iglesia, congregándonos en la iglesia todo el tiempo, escudriñando las escrituras de los apóstoles, que los apóstoles fueron los que inculcaron estas enseñanzas. Aquí nos damos cuenta nosotros otra vez regresando para atrás al capítulo 20 de Hechos, el versículo 30. Los amonesta de las diversidades de doctrinas, hombres que hablen cosas perversas, hombres que hablen cosas perversas. Esto es lo que estamos viendo nosotros en el versículo 30 de este capítulo 20 de Hechos, y tenemos que tener mucho cuidado. Los amonesta a la diligencia. Nosotros, hermanos, ya que vimos que hay estas sectas, ¿qué nos queda a nosotros? Ser diligentes, velad. Tener cuidado con esta gente que quiere visitarnos o que quiere traernos estas doctrinas que no son bíblicas o que son dejadas para nosotros. Tenemos que tener mucha precaución. Si nosotros amamos a Cristo y amamos su palabra es porque Cristo está en su palabra. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Él nos amonesta aquí en el versículo 31 a la diligencia. Por tanto, velad. Acordaos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas. Pablo era uno que los discursos de él eran largos. Las enseñanzas eran largas, de horas y horas y horas y horas y horas de pura enseñanza de este apóstol. Y yo me imagino que quizás, si podemos ver, quizás algunos escribían las enseñanzas de él y las notaban para no olvidarlas y después recitarlas a la iglesia. Pero nosotros desafortunadamente no tenemos esos escritos, solamente tenemos las epístolas que él les dejó a la iglesia. Y fue lo que la iglesia, los padres escogieron para que fuera usado en las prácticas devocionales que nosotros tenemos hoy. Hay muchas cosas que la iglesia no ha alcanzado todavía. La iglesia no es perfecta. La iglesia no ha llegado a su perfección hasta que estemos un día con el Señor. Y por último, y después, los encomienda a la palabra y a su autor. El versículo 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para solidificar y daros herencia con todos los santificados. Aquí vemos la esperanza, la promesa para los que están en la iglesia y poder ellos estar también con los santificados. Nos damos cuenta que los encomienda al Dios soberano. Y también, hermanos, les encomienda a la palabra de la gracia. Nos damos cuenta nosotros que Él les quiso enseñar a ellos que no olvidaran ellos las enseñanzas que Pablo les había dejado. La palabra de gracia que Él tuvo la oportunidad de inculcarle a los hermanos en Éfeso. Hoy en estos días, ¿qué podemos hacer? No tenemos a Pablo, no tenemos a Pedro. Ellos ya no están aquí con nosotros por muchísimos siglos. Pero tenemos la palabra del Señor. Si somos cristianos, queremos conocer a Cristo, vamos a la palabra del Señor. Confiamos de que la palabra del Señor está aquí con nosotros, está presente
y podemos leerla y estudiarla. Si hay cosas que no comprendemos, podemos ir a la iglesia y podemos escuchar lo que nos enseñan ahí, donde nosotros hemos confiado de que se está hablando la verdad. Esta es la escritura, esta es la palabra del Señor que nosotros hoy en día tenemos. Y esto fue lo que Pablo le quiso advertir a estos hermanos. Hoy en estos días tenemos que tener mucho cuidado, ya que la cultura va cambiando. La cultura cambia y también la iglesia quiere cambiar. Estaba escuchando la vez pasada a un pastor decir que ahora la iglesia está diciéndole al mundo: ¿qué es lo que tú quieres que yo haga para que te quedes? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga para que te quedes? Y así siempre ha sido. Cuando nosotros nos damos cuenta, cuando la iglesia se deformó, ¿verdad? Nos damos nosotros cuenta que dejaron ellos entrar toda la idolatría, todo el paganismo, lo dejaron entrar, todo este romanismo, lo dejaron ellos entrar. Y hermanos, todos empezaron a entrar ahí, porque todos venían de ahí, de ese paganismo. Los cristianos fueron perseguidos aún antes de la iglesia, porque éramos considerados ateos. ¿Por qué éramos ateos? Porque nosotros no estábamos en ese paganismo. La iglesia cristiana se guardaba de eso y solamente creía en Jesucristo. Ellos eran atacados por la razón de que ellos no, hermanos, los hermanos fueron atacados en ese tiempo porque no quisieron ellos darle la honra y la gloria al César como si él hubiera sido una deidad divina. Ellos tenían por costumbre en creer que todos los césares eran divinos y que habían ellos venido y surgido de los dioses. Y así ellos siempre entregaron estas enseñanzas a todos ellos, a todos los paganos. Y cuando llegó el tiempo a rendirle al César esta clase de honra, la iglesia rehusó en hacerlo. No iban a hacer eso con el César. Ellos rehusaron y muchos murieron. En ese tiempo la persecución era así. Hoy en estos tiempos la iglesia cristiana no está preparada para una persecución. La iglesia, eso sería extraño para muchos, de recibir una persecución o sufrir por Cristo. Hoy los sufrimientos serían, hermanos, de que a veces no vamos a tener muchos amigos. Muchas de las veces nos vamos a hallar solos en el trabajo. Esa es la persecución que hoy en día vamos a ver. Ahora no nos van a seguir con un rifle o con una espada para quitarnos la vida como lo hicieron con nuestros hermanos en el pasado, que así fue, porque ellos eran hallados como ateos y ellos como fueron hallados de que no dieron la honra al César, ellos los consideraron hermanos y aún hasta ellos los culparon por algunas cosas que habían acontecido en Roma. Y de ahí nosotros podemos ver la persecución que viene, que Jesús le dijo a ellos que ellos iban a ser perseguidos. Cuando la Iglesia Católica entró, cuando ellos hicieron el primer concilio y reunieron todas las doctrinas y hicieron el credo de Nicea, cuando hicieron ellos el credo de Nicea en el 320, parece que es la fecha, en el 320, cuando llegaron ellos a los credos de la Iglesia, nosotros nos podemos hallar en esos credos en acuerdo, porque esos credos fueron todavía ortodoxos, todavía fueron, hermanos, rectos. Pero ya después nosotros nos vamos a dar cuenta que en algunos de los concilios ya empiezan ellos a cambiar, empiezan ellos a hacer algunas tradiciones, empiezan ellos a inmacular a la Madre de Jesús, a adorarla a ella también, como unos 7 o 3 siglos después, empiezan ellos a inmacularla para que todos la adoren a ella también como una deidad. Y ahí después, ahí es donde está la deformación de la iglesia. Se deforma con las tradiciones, se deforma con todas las costumbres, empiezan ellos a hacer a todos los apóstoles como dioses, aún hasta la Madre de Jesús, y nos vemos nosotros cuánto se alejó la iglesia de la palabra de Dios, hasta que estos hombres, ¿verdad? Antes de los protestantes nos damos nosotros cuenta, ¿verdad?, que estos hombres estudiaron la palabra del Señor y se fijaron bien que el justo vivirá por la fe y que nuestro Redentor iba a ser Jesucristo. Entonces, por eso nosotros hoy en día nos llamamos cristianos, porque nosotros seguimos a Jesucristo. Nosotros seguimos la doctrina de Jesucristo. Nosotros creemos en los 4 evangelios que solamente hay. Hay muchos evangelios que sí se han escrito, que aún hasta los musulmanes lo practican también y lo leen, y también ellos van a decirnos a nosotros el día de mañana
nosotros tenemos otros evangelios de Jesús y nos van a querer confundir. Se tenga mucho cuidado con esos evangelios, porque esos evangelios no los debemos de nosotros, bueno, los podemos leer, pero no debemos de dejarnos llevar por ellos, porque la iglesia no decidió que fueran parte de la Biblia. Esos son libros que no debemos de nosotros ni considerar en nuestras doctrinas. Y ellos, los musulmanes, los utilizan y ahí es donde ellos llegan a la conclusión de que Cristo nomás fue un profeta. Ellos ahí llegan a la conclusión de que Él murió, pero que no tiene ninguna redención en la muerte de Cristo Jesús. Su sangre no tiene ningún valor para redimir a nadie. Él fue solamente un profeta, así como su líder de ellos. Mahoma parece que se llama, este es el líder de ellos. Así igual como Él, Jesús fue también. Y también hablan ellos de esto, y esto es el cuidado que nosotros debemos de tener. Entonces esto, hermanos, si nosotros no nos fijamos bien, hoy con este tema que estamos tocando del engaño, vamos a ser engañados, amados, porque hay mucho. Hay muchas sectas, muchos lobos rapaces, y por eso lo único que nos queda a nosotros es agarrarnos de la palabra del Señor. Agarrarnos de las Escrituras, congregarnos, estar, ¿verdad?, en la palabra, perseverando en la doctrina siempre, porque esto está en el mundo. Los musulmanes, los testigos de Jehová, que tienen ellos la doctrina de Arineo, que no creen en la Trinidad, no creen en el Espíritu Santo. Ellos no creen tampoco que Jesús es el Señor y que estuvo con Dios. Ellos creen que Él fue nomás una creación. Los mormones, que ellos también tienen unas doctrinas tan fuera de lugar, son unas doctrinas que, hermanos, causa miedo por la razón de que hay tantos que se están congregando en esas congregaciones. Yo le doy gracias a Dios que no estoy en esos lugares y le doy gracias a Dios que tengo esta palabra, la palabra del Señor, que podemos estudiarla, que es pura, es limpia, y que uno de los salmos, en el Salmo 119, nos enseña: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa es la palabra del Señor que nos llevará al camino, al verdadero camino que es Jesucristo. Pero cuando vemos nosotros estos otros lugares, tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Los hermanitos presbiterianos, como los hermanitos bautistas, los metodistas también, pero ya cambia un poco. Podemos ver nosotros algunas costumbres que están bien, pero tenemos que tener también cuidado. Si nosotros decidimos creer en el bautismo de los niños, eso está de usted, pero hay un significado. Me gustó el debate que tuvo MacArthur con el hermano Sproul concerniendo el debate del bautismo. Me gustó muchísimo por la razón de que pude aprender ahí qué significaba en el lado del bautista y en el lado del presbiteriano. Uno se puede aprender mucho ahí, ¿verdad? El bautismo no salva, y eso es así, no salva el bautismo. El bautismo es algo donde nosotros decidimos servirle al Señor, darle nuestras vidas para siempre. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único Salvador, sí debemos de ser bautizados conforme nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Entonces el bautismo sí es muy importante. El bautismo sí es muy importante. La salvación, como dicen los bautistas y los presbiterianos también, una vez salvo, siempre salvo. Lo que es y lo que no es, no ha sido. Entonces podemos llegar a la conclusión de lo que Dios dice en su palabra: los dones de Dios no son irrevocables. Dios no está, dame para atrás, quita, dame, quita, dame, quita, dame. Si Dios nos salvó, vamos a perseverar hasta el final. Esto fue lo que los hermanos, los protestantes, los santos del antepasado, creyeron ellos, ¿verdad? Conforme a lo que nos enseñan las Escrituras, que el que perseveraba hasta el final y se moría cristiano, ese era salvo. Iban a venir muchos, ellos tenían una forma de pensar que aún hasta ellos, entre ellos, y no lo digo que lo vayamos a hacer aquí, pero ellos no se llamaban hermanos entre ellos. Estas eran una de las cosas que ellos tenían en la iglesia reformada. Ellos tampoco llamaban al altar. Si alguien quiere aceptar a Jesucristo como su único Salvador, pase al altar y reciba a Jesucristo. El protestantismo no practicaba eso hasta que después, cuando vino Finley, cuando vino, él empezó a practicar eso de hacer llamados al altar,
que después vinieron ellos a practicar eso, pero no es algo que la iglesia lo practicó, no es algo que la iglesia, los protestantes lo practicaron. Yo nomás le quiero decir esto para que usted lo sepa. Yo quiero nomás que usted sepa esto, los llamados del altar, porque hay algunos que esto lo sostienen, y yo le he oído de muchos predicadores decir pasen al altar. Esto es una doctrina Finley. Es una doctrina Finley que él puso, que si se permite, se hace, y si no se hace, no se hace, pero no es por ley de que tiene que haber llamados al altar. Hay algunos que hablan en contra de eso, en el sentido de que le da a la persona una falsa ilusión de que son salvos ya cuando pasan al altar, y cuando en verdad pueda que no. Entonces este es el peligro, tenemos que tener mucho cuidado. Si creemos en Cristo Jesús, hermanos, es de creer en Él, tenerlo en nuestro corazón, obedecerlo como discípulos del Señor, perseverar en la doctrina de Cristo Jesús, ya que los evangelios hablan de Cristo, Hechos habla de Cristo, las epístolas hablan de Cristo, y también Apocalipsis habla de Cristo. Tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Así, mis hermanos, así vamos a concluir con esta enseñanza hoy del engaño. El siguiente domingo vamos a estar otra vez regresando para atrás al Evangelio de Juan, y vamos a estar estudiando esta preciosa historia, ¿verdad? Un poquito de la mujer que fue hallada en adulterio. Y va a ser muy interesante también, porque vamos a estar estudiando la vida, ¿verdad?, de Jesucristo, y vamos a ver nosotros algunas cosas muy interesantes también en este Evangelio. Vamos así a ponernos en pie, mis amados hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por este momento. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que Dios salve esas almas que están desviadas, que Dios salve esas almas que están en el engaño, que Dios toque esas almas, los que no están en Cristo, que se puedan enfocar otra vez en Cristo Jesús. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que nos puede salvar. No hay nadie más. El Señor no comparte su salvación con nadie más. Jesús es el único mediador, Él es el único redentor, Él, el Padre y el Espíritu Santo que está hoy con nosotros en la iglesia. Él está presente aquí con nosotros, y si nosotros oímos su voz, acercarnos a Él, es el Espíritu Santo que nos está llamando hacia el arrepentimiento. Y no va a ser algo de prosperidad, de lujo y de riquezas, no, eso es una mentira. Yo le voy a decir, si somos cristianos en verdad vamos a sufrir, nos van a despreciar. Hay mucha gente que va a cambiar los caracteres. Muchas veces esto va a ser en los hogares, va a haber división. Jesús no dijo, yo vengo a traer unión. Sería un gran mentiroso si yo le digo que Jesús vino a unirnos. Jesús vino a traer una espada y causó esta división, y así es. Va a ser el hijo, el padre, la madre, todos, dice, por mi causa, por mi nombre, el Señor nos enseña esto. Este es el Evangelio. Entonces esto no lo hay extraño usted el día de mañana cuando usted le diga a alguien de su familia, yo soy cristiano, yo conozco a Cristo Jesús, lo he aceptado en mi corazón. No lo hay raro de que ellos lo vayan a despreciar, no lo hay raro de que usted vaya a sufrir. Usted va a sufrir como cristiano hasta que estemos un día en gloria. Como lo puso una vez un pastor, vamos a sufrir como Cristo para que podamos un día entrar a su gloria como Cristo. Estamos dispuestos a sufrir como Cristo sufrió aquí en esta tierra para poder entrar un día a su gloria y estar allá con Él. Esa es la verdad. Padre Santo, Señor, estamos delante de tu presencia y te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, que podemos escuchar esta enseñanza del engaño, Señor, que estamos rodeados de ello, de tantos que están, Señor, predicando otro evangelio que tú no llamaste a que fueran a predicar. Te pedimos que tú nos guardes, los que estamos aquí, a nuestras familias también, Señor, que tengas misericordia de ellos, Padre, que ellos puedan hallar, Señor, la verdad por medio de tu ayuda, porque tú eres el único que nos puedes ayudar para hallar esa verdad. Que, Señor, se halle en tu misericordia y en tu amor de alcanzarlos antes de que sea muy tarde, Señor. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, Señor. Estamos en este mundo, Señor, solamente estamos pasando por aquí. Guarda tu iglesia, guarda tu grey, Señor, como está en tu corazón de guardarnos de toda falsa doctrina, Señor. Yo entrego esta enseñanza, Señor, en el corazón de tu pueblo para que tu pueblo esté advertido y sepa, Señor, que esto es lo que hay a nuestro alrededor.
y que tengamos más precaución de las cosas que hay a nuestro alrededor, de las doctrinas, de las enseñanzas, de las sectas que están surgiendo. Perdónanos, oh Dios Padre, si nos hemos desviado. Perdónanos, nos arrepentimos de ellos si nos hemos desviado de la doctrina. Ayúdanos a regresar a ella en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias te damos a ti, Señor, por esta enseñanza. Gracias te damos a ti. A ti sea la honra, la gloria y toda la alabanza para siempre. Amén.